para que beneficiar las comunidades de esos congresistas con tal de que no frenen los proyectos o los trámites del gobierno. Si se debe criminalizar eso, porque si se hace, pero hay si que ser justos. Si están interesados en obras, ¿por qué tenían que hacerlas, Álvaro, a través de la unidad de gestión de riesgo? Usted sabe la diferencia entre hacer obras en cualquier entidad del Estado, a través de cualquier entidad del Estado. No sé, pero el ministro dijo que algunos contratos... ¿Sabe cómo se hacen las obras? ¿Cómo se consiguen la plata en la unidad de gestión de riesgo? Sin licitación, sin ofertas, esa conclusión, sin proponentes. Esa conclusión no cabe hasta ver efectivamente, porque el ministro dice que algunos de esos contratos llevaban 3 años y que simplemente estaban frenados. Entonces, y los patinaron para sacarlo claro, y aquí esos parlamentarios, sí, Carlos eso ya Torres, lo sabemos. Que es el claro, exalcalde, pero la de Carmen de Bolívar, eso se ha dicho mil dijo veces. que Sneider Pinilla tenía tanta urgencia que el 18 de diciembre del 2023 eso se ha dicho 1000 veces. Lo llamó Estamos a pesar de que era un proyecto eso. que estaba parado hacía 2 años. Permite hacer la interpretación. Preciso, un contrato que estaba parado, que le interesaba a un parlamentario de la Comisión Interparlamentaria que le dice al ministro, oiga, ministro, ayúdeme en esto es el colmo. Entonces llaman a averiguar porque los ministros tienen que sacar adelante esas cosas porque son los créditos de la nación, que si no se para el Estado. Entonces, eso lo han hecho todos. Álvaro, si eso es yo entiendo su criminalizable, punto. yo no sé. Álvaro, pero lo entiendo, otro, el punto central... Déjeme decirle esto, Álvaro, yo entiendo su punto, pero estamos hablando de que unos señores corruptos dicen estos contratos eran parte de la bolsa de la corrupción. Es que no estamos hablando de un ministro de Hacienda que se interesa en unos contratos. Él pone el ejemplo del metro de Bogotá o la vía Mulaló-Lobo-Guerrero. Esa plata de esas vías, de ese contrato del metro de Bogotá, no se la han robado. Esta plata de la unidad de gestión de riesgo sí se la estaban robando. Sí. Por eso la pregunta es si también se puede vincular al ministro a otros actos corruptos de esa unidad de riesgo, que sí fue desarrollado por esos criminales confesos que necesitan acusar a funcionarios superiores para rebajar sus penas. Si realmente hay vínculo entre esto y los robos. En principio, un ministro no sabe qué va a pasar con esos recursos. De hecho, hay cientos o miles de contratos de esos que salen de la nación hacia las regiones. En eso yo creo. Muchos de ellos terminan en corrupción. Los ministros no son responsables de eso. Sí, entonces, lo que se concluyó aquí, Álvaro, la acusación al ministro es por pedalear contratos. Sí, de acuerdo. Esa es la acusación. Y no hay ninguna... Solo que no es cualquier contrato. Es cierto, la acusación al ministro es pedalear contratos. Todos los ministros pedalean contratos. Sí, pero estos son contratos manchados de corrupción. Yo no creo, particularmente, Felipe, lo voy a decir, yo no creo que Ricardo Bonilla sea un señor corrupto. No creo que él haya participado en una estrategia de robarse la plata. Pero sí creo que muchas de las personas mencionadas miraron para otro lado sabiendo que había corrupción. Claro. Y sabiendo que esa plata era no para contratos inocuos, era para... ¿Cómo lo puede saber un ministro? Pero ¿Cómo sabe que para una emergencia en un municipio de Córdoba esa plata va a ser con corrupción? Que los ministros saben que a nivel local mucha de la plata que entrega el nivel nacional termina en corrupción, pues claro, pero entonces ¿qué? ¿Frenan todos los giros a las regiones? O los hacen a través de un mecanismo que sea licitación con algo de transparencia. No, el sistema... Es que la plata de la unidad de gestión de riesgo, Néstor. Álvaro, el tema es que no había ninguna licitación por naturaleza y por eso se inventaron la emergencia en estos municipios por naturaleza. Claro. ¿Y cómo hace un ministro para disputar eso? Si la unidad de emergencias funciona así... ¿Por qué lo hacen a través de una unidad que está destinada para emergencias? Porque la unidad de emergencias certifica que sí hay y el alcalde certifica que sí hay y el ministro no tiene manera de saber eso. Usted no puede responsabilizar al ministro de Hacienda por los detalles de un contrato de esos. Ya quisiera yo haber escuchado esto en otros escándalos en el pasado. Es distinto que usted aplique otra visión, por ejemplo, con Carlos Ramón González sobre dar instrucciones o no, pero el ministro, porque una asesora de él hizo preguntas sobre unos contratos que están parados y que unos parlamentarios están preguntando por ellos y pidiendo ayuda, ahí no hay delito. Y le pregunta a Juan Roberto, Felipe le pregunta a Ricardo Néstor. Calderón, le preguntan al ministro, ¿y cuál es la diferencia con la Yidis política? Es que en la Yidis política, Felipe, fue exactamente lo Néstor, mismo. Mire, yo comprando votos de congresistas a través de presupuestos y a través de proyectos. A Teodolindo le dieron una notaría y a Yidis le dieron unos contratos. Néstor, y los puestos del Seguro Social. Los jueces dijeron, en ese caso, que no era para impulsar
contratos para beneficio de los ciudadanos, sino beneficios particulares a esos parlamentarios para conceder, permítame, para concederle un beneficio particular al presidente de la República, que era la reelección. Ahí no había intereses generales. ¿Y aquí cuál es el interés general? Pues un contrato en un municipio de una emergencia, pues claro que es para beneficiar el interés general del municipio. Pero se inventaron la emergencia, Álvaro. Se inventaron la emergencia, pero eso no se sabía en ese momento. Es que uno no puede imputarle a un ministro hechos que no conocía. Por eso es que hay que hacer esa cosa con pruebas. Néstor, yo considero, la defensa del ministro Bonilla a través de la entrevista que le dio al canal Caracol y a Blue Radio es que todo lo que él hizo es normal y está en sus funciones. Pero yo sí quiero destacar 3 cosas que implican decisiones de él. La primera, la asignación y las adiciones presupuestales para la unidad de gestión de riesgo. La unidad de gestión de riesgo tenía un presupuesto inicial en el año de 625.000 millones y después de tramitar las adiciones, que además coinciden con los tiempos de los votos en el Congreso, o sea, previamente a los votos en el Congreso, se le adjudican a la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, que no requiere licitaciones y que no lo cubre las leyes de garantías, 2.200.000 millones. Entonces, esa es una decisión del ministro, las adiciones presupuestales a la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. La segunda, la asignación. Él en la entrevista empieza a generar todos unos tecnicismos del programa anual de caja, que es el PAC, versus el presupuesto. Pero resulta que él asigna... Él dice que Schneider Pinilla fue a hablar del PAC cuando... Claro, pero él asigna finalmente la caja, o sea, el PAC, antes de las declaratorias de emergencia. Y esa decisión es completamente sospechosa. Y lo tercero es que las transacciones por los votos se dan a los municipios beneficiados por unos parlamentarios que hacen parte de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público. Y entonces la pregunta, él dice, pero es que la comisión no aprueba, la comisión conceptúa. Eso es contrario a lo que dicen los chats de su mano derecha, la doctora María Alejandra, porque ella lo que dice en los chats, y esos chats ya la fiscalía le está dando crédito a los chats, es se nos van a hundir los créditos, o sea que el concepto no es tan inocuo. Pero no habla, se nos está hundiendo la corrupción, María Consuelo, para ser justos. Es decir, claro, nos va, pero ahí hay una transacción de votos por proyectos. María Consuelo, lo que quiero decir es, no todo contrato en la unidad de gestión de riesgo, no todo contrato. No, eso no se ha demostrado, pero lo que sí se ha demostrado es que había una transacción entre voto por asignación de proyectos y de PAC. No, eso no se ha demostrado. El silogismo, a ver, María Consuelo, todavía. Felipe, el silogismo es el siguiente. Sí. El ministro es lo que insinúan los chats. El ministro de Hacienda... No, es que es distinto a demostrar. A ver, el ministro de Hacienda aumentó el presupuesto de la unidad de gestión de riesgo, ¿cierto? Sí. Eso está aprobado. 2, el ministro de Hacienda se interesó en estos proyectos, ¿cierto? En una unidad que no requiere licitaciones. La unidad de gestión de riesgo... Sí requiere, si es por mitigación, que es la principal labor de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. Un momentico, por ejemplo... Aquí no lo sacaron por mitigación, sino por emergencia. Que no tiene nada que ver con Bonilla, como lo acaba de dejar clarísimo. Es que el ministro de Hacienda acaba de dejar clarísimo que eso no es de su competencia, él sencillamente tenía presupuestada una plata de eso, como acaba de hacer ahorita, por ejemplo, para el fenómeno de la Niña que se viene en este segundo semestre del año, en donde ya tienen 70.000 millones de pesos para mitigación. Una cosa es que allá adentro después los señores le den por volverlo emergencia, y ahí sí no tienen que hacerlo, por licitación, sino directo. A mí, por el contrario, me sorprendió el ministro de Hacienda, se lo quiero decir, y me sorprendió gratamente. Me parece que fue muy claro, muy tranquilo, muy conciso, muy preciso, también en dar todas las definiciones, y le puse, tengo notas de 6 páginas seguidas con lo que dijo el ministro. Me parece que lo hizo muy bien y que efectivamente ya será la justicia y la fiscalía la que tenga que decir si efectivamente después había alguna intención y un acto en gran concepto el ministro de Hacienda. Pero eso no quiere decir que no vea las preguntas sin resolver. Néstor, ¿por qué, por ejemplo, le duplicaron la plata del presupuesto para el contrato de Cotorra, por ejemplo?
¿O por qué? El presupuesto general de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. ¿O por qué el ministro se reunía, que esto es rarísimo, Felipe? Pasó de 600.000 a 2 billones. El ministro, ¿por qué se reunía con Sneider Pinilla? Sneider Pinilla era un segundón en la Unidad de Gestión de Riesgo. Era el calanchín de Olmedo López. El subdirector de la unidad de gestión ahí el de ministro dijo que él no fue el que promovió esas reuniones, que el que las promovía y lo solicitaba era Sneider Pinilla. Por eso, y que pero él lo atendía. A ver, Víctor, ¿usted cree que el subdirector de la unidad de gestión de riesgo en condiciones normales tiene el teléfono del ministro de Hacienda y le pide una reunión al ministro de Hacienda y habla de contratos el subdirector con el señor ministro de Hacienda? ¿Por qué no Olmedo López, que era el director, por ejemplo? Néstor, hay que dar uno por pensaría hecho que eso lo deben hacer cabeza a cabeza, sí. ¿O por qué los ministros no, si era un tema institucional, para eso era la reunión, el cónclave del Ministerio de Hacienda, reunión de la que dice la ministra de Trabajo se salió, el ministro de Hacienda dice esta mañana, nadie se salió de esa reunión? Es decir, todavía creo que quedan preguntas. Estas son preguntas que debería resolver la Pero justicia. además, en un escenario de escasez de recursos, lo que hacía la asesora a través de los chats, y yo sí le doy crédito porque ya la Fiscalía le dio crédito a los chats, lo que dice es, apúrele, que hay que gestionar rápidamente, que hay que aprobar estos contratos. Y entonces Schneider le contesta, pero es que están incompletos, los proyectos están flojos, pero hay que ejecutar. O sea, mejor dicho, ella en un escenario de escasez lo que quería era acelerar la asignación de los recursos. Y siempre dice que Néstor, cuál es la información que tiene para informar del avance del ministro. María Camila, hay que dar por hecho todo lo que se ha dado. Ya todo está claro. Si hubo reuniones, si hubo PAC, si hubo pregunta por los contratos, si hubo aquí lo único que se está tratando de disculpar es que a pesar del interés por los contratos, el ministro Bonilla no sabía que esos contratos se iban a direccionar para contratistas, para que hubiera una palada para los congresistas que habían tramitado esos contratos. Lo demás ya está absolutamente claro. Es decir, no nos engañemos en que hubo reunión, claro que hubo reunión, hubo PAC, hubo plata, hubo chats, hubo comunicaciones, todo eso ya todo está. Aurelio, no, de eso está claro. Lo que no está claro es si el ministro participó a título de corrupción, que yo particularmente no creo. Yo no veo al ministro. Por eso, pero ¿cuál es el título de corrupción? ¿Cuál es el título de corrupción? De que esos contratos iban direccionados para que se les dieran a unos contratistas que le daban palada a los congresistas que como contraprestación votaban a favor de los créditos parlamentarios. Pero hay un hecho que yo sí quiero resaltar, Néstor, si me permite, que es la ausencia de José Roberto Acosta en las reuniones porque era muy agresivo. Recuerde usted, y aquí Paola lo citó. Perdón, Víctor, pero me disculpa, Víctor, le agradecería que no me interrumpiera. Es que a mí me llamó mucho la atención lo que dijo. A ver, para quienes no lo escucharon, de su funcionario. Para quienes no lo escucharon, dice el ministro de Hacienda, Víctor, y a mí también me llama mucho la atención, yo no sé qué estará pensando el doctor José Roberto Acosta en este momento, que lo dejó de invitar a reuniones por la actitud. Le pregunta a Juan Roberto cuál actitud. Difícil, pero permítame, Víctor. En las reuniones, es agresivo, ataca a las personas y dificulta las relaciones. Eso fue lo que dijo el ministro. Pero mientras José Roberto no iba a las reuniones, salía públicamente a decir que iba a haber default. Es decir, que si los señores congresistas extorsionaban por contratos, iba a haber default, se la pronuncio bien pronunciadita, o iba a haber impago, para que quedemos más claritos. Sí. Entonces, José Roberto decía por fuera, no iba a las reuniones que porque era agresivo, pero por fuera decía, va a haber impago de la deuda, hay peligro de eso. Eso lo resaltó incluso ayer o antier Paola aquí en la emisora. Entonces, ¿por qué José Roberto decía eso por fuera y no lo llevaban a las reuniones? Es que José Roberto estaba en contra de la práctica que se estaba adelantando para conseguir el visto bueno, para llevarlo al Congreso de la Comisión Interparlamentaria. Yo creo que aquí aparecen dos cosas nuevas, la de José Roberto y dos más en la entrevista, y es que Gloria Ramírez y Guillermo Alfonso Jaramillo no se salieron de las reuniones, como ellos habían dicho, porque hoy lo aclara Bonilla, que ellos no se salieron de ninguna reunión. Sí, ahí hay evidentemente un desmentido. Muy bien, 8 de la mañana.
mañana, Sí, 15 pero minutos. es curioso, cierto, por lo menos la menciona José Roberto Acosta, el director de Crédito Público, a quien efectivamente dijo que por agresivo y por atacar a las personas y dificultar el desarrollo de las reuniones no lo había citado. Y me quedo pensando que en cualquier caso es tensa y de alguna manera mala la relación del ministro de Hacienda con dos figuras muy cercanas a él y a su despacho. Una, pues con José Roberto Acosta, Sí, como acaba de eso, quedar clarísimo, y dos, claramente, sí. como también quedó clarísimo con el exdirector de la DIAN, Luis Carlos Reyes, con quienes todo el tiempo se echaban las culpas Claro. sobre quién tenía los errores en las proyecciones del recaudo tributario. Mal ambiente laboral, Pero por lo eso- menos, esa sí es no, una no, no, conclusión. Muy malo. Eso- muy malo. La que pero tiene en esa estos esa es momentos una anécdota, con algunos colaboradores Paola, el ministro de Hacienda. Al Sí, final es- de cuentas, eso pasa en muchos gobiernos, pues hay mucho codazo interno, seguramente. Pero en Néstor, es que la ¿no pregunta será de que Juan José Roberto, Roberto sobre todo, iba Néstor, a porque los ministros... ¿Por qué José Roberto venía participando en estas reuniones y de un momento a otro dejó de participar? ¿Por qué Esa era iban la a pregunta direccionar que le los hacía, contratos y él se iba a Juan poner? Roberto Vargas. Seguramente. Y la respuesta del ministro es no lo volvimos a invitar Porque era porque es agresivo. muy difícil, No. crea dificultades, porque es agresivo y porque ataca Bueno, muy bien. a las personas y dificulta las reuniones. Andrés, Claro, lo claro. escucho la última, Mucho por favor. diente Sí, de no, leche. no, Néstor, mire, yo he escuchado aquí las intervenciones de Aurelio, la intervención de María Consuelo, y aun cuando yo no tengo ningún interés en defender así a capa y espada la inocencia del ministro de Hacienda, yo francamente creo que los elementos no están aún consolidados como para proceder a una condena indudable de las acciones de él. Claro que hay elementos extraños, sí. Que hay cosas que dan lugar a sospecha y a suspicacia, sí. Dice María Consuelo que eso es lo que insinúan los chats, sí, pero es que a nadie se le condena en Colombia, afortunadamente, por insinuaciones, por suspicacias, por sospechas o por No, cosas no, que ni- Es que, parezcan Andrés, yo raras. dije que era Se necesitan sospechoso. pruebas. Así a ustedes no les guste, se necesitan Yo dije que era pruebas. muy Y hasta el sospechoso, yo no he condenado a nadie. Y hasta el momento La las pruebas condena la no justicia. han aparecido. Si aparecen, yo voy a ser el primero en decir aquí que el ministro de Hacienda tiene que enfrentar todas las consecuencias jurídicas de sus actos. Pero hasta el Entonces momento la fiscal del tenemos... caso ayer, entonces ¿qué? A ver. Porque la fiscal no es un juez. La fiscal es una parte Pero la del fiscal proceso no que hubiera va y dicho eso si acusa, no tiene Pero pruebas. presenta presenta su porque tesis, tiene indicios tiene serios. que probar las cosas, pero será Andrés, la justicia, pero es- será un juez Andrés, quien determine si hay culpabilidad o no. Claro, Andrés, y siempre partimos de la presunción de inocencia. Eso es un principio fundamental del derecho en Colombia y de nuestra Constitución. Pero lo que yo resalté fueron puntos que no están exclusivamente dentro de las funciones del ministro, como él trató de defender. Yo simplemente dije, hay decisiones que él Ahora, tomó María Consuelo, que para mí generan sospecha y que generan De acuerdo. suspicacia Y métame- porque hay mucha coincidencia. Que se le asigne más plata a una unidad que no merece ningún tipo de proceso de licitatorio, que adicionalmente pregunte a un subdirector y se reúna e interlocute con un subdirector preguntando específicamente por 3 proyectos que beneficiarían a unos parlamentarios que además votan en la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público. Eso es lo que yo he dicho. Hay una serie de coincidencias que por supuesto será la justicia Ahora, la que María tendrá Consuelo, que dirimir. Lo que pasa es que es la fiscalía la que habló en la audiencia de ayer Claro. con Olmedo y dijo, hay una empresa criminal. Y así lo mencioné Y también. es- Una organización criminal. Sí. Una organización. Y de esa organización criminal hace parte algunas personas. El ministro de Hacienda, para ser justos, Felipe, aparece en este organigrama como determinador de los contratos de la organización criminal. Ahí menciona la fiscal otros nombres dentro del gobierno. Y Otros nombres. métame, Néstor, dentro de la bolsa de suspicacias, poner al mismo nivel el contrato del acueducto de Cotorra con el Metro de Bogotá. Creo que es un despropósito esa comparación. 8 de la mañana, 19 minutos. Un gusto acompañarlos en este Y día Carlos viernes Ramón González, movidísimo. sigo preguntando yo, porque es que ayer expidió un Comunicado. lánguido comunicado en el que dice que no, que él no tiene nada que ver, que va a esperar a que lo llame la fiscalía. Perdón, y entonces todo ese tema del cónclave de los que ha hablado es Neider Pinilla y el señor Olmedo López, ¿se lo inventaron ellos? Felipe. Nadie estuvo en Palacio con Felipe, el ministro. Ahora sí, ahora también es justo decir lo que digan Olmedo López y Neider Pinilla. No, hay que tomarlo con beneficio de inventario. no es palabra divina. Claro, pues la es un par de fiscalía delincuentes tiene, confesos. tiene que probarla y claro que ellos quieren, entre más salpiquen,
seguramente su ecuación es: entre más salpiquen, más beneficios penales reciben. Son las 8 de la mañana, 20 minutos. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, sigue en la misión de tocar la puerta de distintos sectores para lograr un acuerdo nacional, sacar los 9 proyectos que presentará el gobierno ante el Congreso y las alternativas para cumplirle al presidente Petro su propuesta de 8 puntos para sacar adelante el acuerdo de paz de 2016 con las FARC, con un acelerador de fast track que se está desinflando. Puertas que se le han ido cerrando. El ministro se reunió con el nuevo presidente de la Cámara de Representantes, Jaime Salamanca, que le dejó en claro a Cristo que no habrá fast track ni constituyente. También dejó de lado la propuesta de agilizar la implementación del acuerdo de paz. Salamanca le puso sobre la mesa las prioridades al ministro Cristo, las cuales tendrá en este periodo la Cámara de Representantes. La prioridad: las 2 primeras semanas de las plenarias será evacuar los proyectos de ley presentados por los congresistas. Esto le dará al gobierno un compás para tratar de consensuar las reformas sociales que volverán a ser el objetivo. Líos varios para el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, mucho más allá del escándalo de corrupción que lo salpica por los dineros de la Unidad de Gestión de Riesgo y en cosas que sí lo atañen en su oficio diario y en su rol como capitán económico del gobierno de Gustavo Petro. Dolores de cabeza que arrancan con el presupuesto general de la Nación para el próximo año, a puertas de tener que pasar por el Congreso y de tener que ser aprobado antes del 15 de septiembre como plazo máximo. Un presupuesto que está en números rojos ante el desplome del recaudo tributario, que viene cayendo 17% en términos reales en lo corrido de este año y que recogió en el primer semestre unos 15 billones de pesos menos, cosa que ya obligó al ministro de Hacienda a tener que recortar en 20 billones el presupuesto de este año, y presupuesto que también va a tener que recortar para la vigencia 2025, obligándose así a tener que mocharlo para el año entrante, en donde más le duele a cualquier gobierno y por supuesto en últimas también a cualquier ciudadano: el componente de inversión, único punto donde la administración Petro tiene cintura para recortar gastos, dado que ni nómina ni servicio de la deuda son tijereteables, así nomás por ser ya compromisos adquiridos en los que no se puede zafar. Tras escuchar los argumentos de la Fiscalía y no haber aceptado cargos, Sneider Pinilla fue el único de los imputados que habló a los medios de comunicación y manifestó sentirse en riesgo por su intención de contar. Estás escuchando Blue Radio y BlueRadio.com. 8:23, a las 6 de la mañana, o el domingo, hora de Venezuela, se abre la votación, es decir, 5 de la mañana, hora de Colombia. Comenzamos la cuenta regresiva. Quedan menos de 2 días para definir el futuro no solo de Venezuela, de los venezolanos, un poco el futuro de América Latina, que será diferente si llega a ganar la oposición, como parece. Ojalá va a regresar realmente la democracia a Venezuela. A 48 horas después del cierre de las campañas de ayer, la suerte parece jugada. Situación esta mañana en Caracas. Santiago Martínez. Sí, Néstor, fíjate, el chavismo y oposición, la oposición real, la que está en la plataforma unitaria, pues reunieron a miles de simpatizantes demostrando fuerza de apoyo de cara a este 28 de julio, 48 horas o un poquito menos exactamente es lo que falta, y en lo que fue ayer el cierre de campaña, porque la campaña sí cerró este jueves a la medianoche, que oficialmente duró 21 días, Néstor, desde el pasado 4 de julio, pero que en verdad fue una campaña de meses. Podríamos decir que todo este año 2024, pues tanto de parte del gobierno como de la oposición, sus distintos líderes recorrieron el país varias veces. María Corina Machado y Edmundo González Urrutia convocaron para el sureste de la ciudad. Allí las personas desbordaron la avenida principal de las Mercedes, una movilización sin recursos, sin apoyo mediático y conformada por personas de todos los estratos sociales. Y te resalto esto, Néstor, porque suele decirse que los pobres o las zonas populares no apoyan a la oposición, algo que ayer no fue así. De hecho, conversamos con personas que venían de Petare, de Catia, de zonas que no son precisamente de dinero, y todos coincidieron en que quieren el domingo votar por la libertad de Venezuela. Incluso había venezolanos que emigraron, que decidieron solo venir a votar.
Vine a votar porque en Panamá nos restringieron el voto. Vine a liberar a mi país, sea como sea y al coste que sea. Porque yo quiero la libertad de mi país, porque yo tengo 13 nietos, ya vienen creciendo y quiero dejarlos que sean libres como soy yo, como yo he crecido. Por la libertad de esta parte tan hermosa, la tranquilidad, los servicios públicos no funcionan, cosas que teníamos anteriormente, la salud sobre todo, la educación, todo está por el piso. La libertad por alcanzar la mejoría de nuestra educación, que los muchachos puedan decir vamos a clase y consiguen un docente, una montados escuela. en un camión improvisado, Néstor, porque no se le permite a la oposición tener una tarima con un buen sonido para hablar de sus simpatizantes. Pues María Corina Machado y Edmundo González atravesaron la movilización al sureste de Caracas. Allí ambos hablaron, primero ella, la líder opositora, lo que realmente encabezó toda esta campaña, insistiendo en la importancia de los testigos electorales, mientras el aspirante Edmundo González Urrutia pues llamó a votar por la reconstrucción del país y el regreso de los migrantes. Nos faltan 2 días para comenzar la reconstrucción institucional de Venezuela. Día domingo vamos todos a ser testigos del cambio. Ese día votaremos por la reconstrucción institucional de Venezuela, por el regreso a la patria de nuestros hijos y nietos y porque iniciemos el camino de la reconciliación nacional. Vamos todos el próximo domingo muy temprano a votar para ganar y cobrar. Y es que esa es la consigna, Néstor, votar, ganar y cobrar. ¿Qué es cobrar? Pues defender el voto y pues lograr que el gobierno reconozca una victoria de la oposición. A unos 10 kilómetros de allí, en el centro, en la avenida Bolívar, se reunió el chavismo, trayendo simpatizantes de todo el país. Llenó solo una parte de la avenida Bolívar de Caracas, aunque las imágenes de televisión mostraron varias otras avenidas repletas de personas, pero en verdad en imágenes aéreas que ruedan en redes sociales, obviamente no era tal. Esto a pesar, te repito, de que no hay límite de recursos y eran más que evidentes los centenares de buses que llenaron Caracas con empleados públicos de todo el país traídos acá a la capital. Desde allí Nicolás Maduro, en una muy grande tarima instalada con todo el sonido correspondiente, volvió con sus amenazas y advertencias. Porque en Venezuela reinará la paz, la tranquilidad y la felicidad. Hemos triunfado sobre 1000 tempestades. No pudieron con nosotros, ni podrán jamás. Y el domingo se lo vamos a demostrar a los fascistas, al imperialismo, y gritaremos ¡que viva Venezuela, mi patria querida! Hay ya a esta hora, por supuesto, reacciones internacionales a 48 horas de esta elección. Desde la Casa Blanca advirtieron que cualquier represión política o acto de violencia en estas elecciones sería inaceptable y que esperan que los resultados de los comicios reflejen la voluntad de los venezolanos, mientras que acá en la región también Gabriel Boric apoyando a Ignacio Lula da Silva y que cree inconveniente o que no le parece que haya amenazas de baño de sangre. Y un dato final, Néstor, a tener en cuenta, ya amaneció cerrada la frontera terrestre entre Colombia y Venezuela, se abrirá nuevamente el lunes a las 8 de la mañana, Néstor. Gracias, Santiago, en Caracas. Y claro, cierran la frontera para impedir que los muchos, miles, millones de venezolanos pasen la frontera a votar. Es un gusto saludar a esta hora. Se encuentra en Caracas don Enrique Capriles, que había sido candidato presidencial en el pasado. Una de las cosas que está pasando en esta jornada electoral es que la oposición llegó unida. Y unida tiene tambaleando a este Maduro que parece cada vez más vociferante, cada vez más amenazante. Enrique Capriles enfrentó en el pasado como candidato a Hugo Chávez, enfrentó en el pasado como candidato a Nicolás Maduro. Después lo inhabilitaron y hoy estamos en Edmundo González, que es el candidato de la oposición. En Caracas, señor Capriles, buenos días. Buen día, Néstor. Saludo a todos tus oyentes. Un gusto saludarlo. ¿Cómo está usted, Enrique? ¿Cómo está viendo el panorama allí en Venezuela? Bueno, creo que lo describiste muy bien. Hemos visto un Maduro, el peor rostro de Maduro, porque lo único que ha hecho es insultar, descalificar, gritar, poner todas las trabas, todos los obstáculos para que esta campaña no se pudiera desarrollar. Sin embargo, todos los estudios de opinión serios que quedan en Venezuela, porque todavía en Venezuela tenemos encuestadoras serias, es decir, el gobierno no ha podido controlar también los estudios de opinión. Todas las encuestas serias indican que vamos al domingo
a una participación importante, es decir, la gente quiere salir a votar y va a salir a votar por el cambio. Este no es el mismo país de cuando yo fui candidato hace 11 años. Hoy la base de apoyo que tiene el gobierno ronda el 30%. Hace unos años atrás no era así. Hoy el principal sector de oposición que tiene el gobierno son los empleados públicos, que han sido los más maltratados por Maduro y su gobierno. Es otro país y además, como bien lo describía, algo que parecía difícil lograr hace unos meses atrás se logró. Es la unidad perfecta, que todos vamos unidos para el próximo domingo en la candidatura de Edmundo González, que además es un outsider. Tú sabes que en Venezuela se habló mucho del tema del outsider para esta elección. Pues bueno, se encontró el outsider, algo que fue prácticamente una carambola por todo lo que pasó, las inhabilitaciones, porque la candidata tenía que haber sido María Corina Machado. Sí. Sin embargo, el gobierno la inhabilitó. Yo estoy inhabilitado desde el año 2017, es decir, yo tengo 7 años, distinto al caso de María Corina, que fue inhabilitada para este proceso, creyendo que con ello la oposición se iba a salir de la ruta electoral. Nos mantuvimos en la ruta electoral, ya no hay el dilema entre votar o no votar, es decir, a pesar de todas las desigualdades y todas las tropelías del gobierno, el pueblo venezolano está firme en salir a votar el próximo domingo. Lo vamos a hacer en familia, sí, en paz, para que triunfe la paz y triunfe el país. Ojalá, señor Capriles. y que Maduro no tenga otra opción que reconocer la voluntad de los venezolanos. Yo sigo siendo optimista que Maduro va frente a la avalancha de votos que va a haber el próximo domingo. Maduro va a reconocer el resultado. Eso le quisiera preguntar. El por qué. Es decir, aquí se alinearon, señor Capriles, los astros. La oposición se unió, que era difícil a pesar de las inhabilidades. Maduro está en caída libre. Este Maduro, la verdad, parece cada vez un Maduro más desesperado. ¿Qué los hace pensar a ustedes en la oposición, señor Capriles, que Maduro no va a hacer fraude, no va a hacer trampa y va a respetar los resultados? Él va a querer siempre hacer trampa, siempre. Esa ha sido su naturaleza en todos estos años. Lo que pasa que hacer trampa con un país que lo tiene abrumadoramente en contra, si hay un nocao electoral, que yo creo que puede darse ese nocao electoral, no encuentro cómo va Maduro a esconder los votos. Y esta elección, como lo ha dicho nuestro candidato, no es existencial. Nosotros no vamos a la batalla final el próximo domingo. Los políticos ganamos y perdemos elecciones. Esa es la naturaleza de la política. Ganas, pierdes, vuelves, te replanteas, te reorganizas. Esa es la realidad de la política. Y esto no son los tiempos de las dictaduras en América, sino todo lo contrario. Hay 2 países que son la excepción de este continente, que son Nicaragua y Cuba, y Venezuela no es ni Nicaragua ni Cuba. Y yo creo que la institucionalidad militar en el país, que son los que resguardan la soberanía, que son los que garantizan además de que el proceso el próximo domingo se desarrolle en total y absoluta paz, a pesar de que hemos visto algunas voces que parecieran demasiado parcializadas, porque tienen responsabilidad, que deberían ser imparciales y los notamos parcializados. Creo que el domingo también van a dar una sorpresa, porque el que ha tenido una larga carrera militar, yo no creo que quiera terminar ensuciado por desconocer lo que el pueblo decida con su voto. O sea, los venezolanos somos los que vamos a decidir el próximo domingo. Sí. Y este no es el PSUV de hace unos años atrás. No es el PSUV, o sea, el partido de gobierno cuando Hugo Chávez era presidente. Maduro logró
hace unos años atrás sobre la popularidad de Chávez, pasar un escollo tan grande como fue la elección en el año 2013, porque bueno, el país todavía era un país, Chávez venía de ganar las elecciones en el 2012 y Maduro agarró ese viento que le permitió hacer lo que hizo en el año 2013. Pero esta es otra Venezuela, esta es una Venezuela, como te decía hace unos minuticos, que la composición social del país, la base de apoyo del país es otro. Después de 25 años también, Néstor, nos tocaba. O sea, pensar que los venezolanos estamos condenados a vivir siempre en la oscuridad, no, yo no estoy de acuerdo con eso, y bien lejos con eso. No, ya nos tocaba, son 25 años. Son 25 años de una misma, de una forma de hacer las cosas que el saldo es absolutamente negativo. Y lo normal, Néstor, a los colombianos que nos escuchan, a quienes están pendientes de lo que va a pasar el próximo domingo, lo normal es que un mal gobierno pierda las elecciones. Lo anormal sería que Maduro ganara. Eso sería lo anormal. De acuerdo. Porque su gobierno ha sido malo. O sea, más allá de todas las triquiñuelas, del control institucional, de todo lo que digamos que ustedes saben que hacen, pero es que la gestión de gobierno fue pésima. Este es el peor gobierno que hemos tenido en la historia democrática venezolana. Y presentarse a la reelección, que ha debido hacer el partido de gobierno, presentar otro candidato, pero no, se presentaron con el peor candidato. Y es lógico, absolutamente normal, que alguien que haya hecho un mal gobierno pierda las elecciones. Pero esto es lo que tiene que pasar. Pero señor Capriles, habló usted hace un par de minutos de la institucionalidad de las fuerzas militares. ¿Qué cree usted que van a hacer las fuerzas militares el domingo a las 6 de la tarde? Reconocer el resultado. ¿Perdón? Reconocer el resultado. ¿Usted cree? Yo sí soy optimista. Pero Padrino y compañía, los generales, los del cartel de los soles, los generales que han acompañado al chavismo, ¿qué hacen el domingo? Sí, pero el general Padrino, general en jefe Padrino López, ha sido el ministro de la Defensa por más años en la historia venezolana, una larga carrera militar, y cuando usted se encuentra, usted tiene ahí dos puertas, o usted abre la puerta de algo que significa trascender como alguien que defendió la legitimidad que la da el pueblo, o usted abre la puerta de acabar con su carrera y acabar con, al final, cuando usted llega a una edad y llega después de muchos años en una institución, usted piensa de cómo quiere trascender. Si usted quiere trascender como alguien que defendió la Constitución y la soberanía que reside en el pueblo, que se expresa a través del voto, o usted, como le digo, abre otra puerta para pasar a dañar, a acabar con todo lo que usted construyó durante tantos años. Yo no me dejo llevar por declaraciones que son más para los micrófonos, para quedar bien, obviamente, con Maduro, o para, digamos, forma parte de un gobierno y que se le vea como que está reteado con ese gobierno. Yo confío en que la institución militar, que es tan importante para la vida del país, va a defender el voto del pueblo venezolano y va a reconocer lo que el pueblo va a decidir con su voto. Yo no soy de los que piensa que la institución militar va a jugar contrario a la democracia. Creo que va a estar reteada con la democracia y nos va a demostrar el carácter que tiene como institución. Sí, señor Capriles, le pregunto desde Washington. Decía hace un momento mi compañero Santiago que la oposición está lista para cobrar el lunes. Aquí la Casa Blanca parece que también está lista para cobrar el lunes, entiéndase, defender el voto de los venezolanos. Dijeron en las últimas horas que cualquier tipo de represión política o de violencia es inaceptable. ¿Ustedes allá tienen algún tipo de evidencia o alerta de que pueda haber violencia en el día de las elecciones o luego de las elecciones? No necesariamente por parte de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, sino quizás colectivos u otros grupos. Nadie quiere, me refiero a la gran mayoría, puede haber siempre una minoría que quiera ensuciar el proceso.
pero la mayoría de los venezolanos queremos que este proceso transcurra en paz, gane la paz, triunfe la paz y por lo tanto gane Venezuela. Hoy ha habido algunos inconvenientes esta mañana y los inconvenientes han sido que hoy es el acto de instalación de las mesas y algunos vivos del partido de gobierno con complicidad adelantaron algunas mesas, las instalaron 4 o 5 de la madrugada. Aquí vamos a tener permanentemente que lidiar con las irregularidades. Ahora, cuando se habla de cobrar una elección, ¿qué significa cobrar una elección? En Venezuela, hoy, como están dadas las condiciones y lo que ha sido el rostro que nos ha mostrado Maduro y su poder en estos últimos días y en la campaña, o sea, en los últimos meses. Hay que dar un knockout electoral. ¿Qué significa eso? Que la brecha sea tan grande, tan contundente, por eso todos los venezolanos tenemos que ir a votar, de modo que Maduro no pueda esconder el resultado o tratar de torcer el resultado. Entonces, ¿están dadas las condiciones para dar un knockout electoral? Sí. Después que venga el knockout electoral, ¿qué queda? Que Maduro reconozca el resultado. Y yo creo que no va a tener otra opción que reconocer el resultado de una elección que va a tener una altísima participación. O sea, aquí la gente está esperando el domingo para salir a votar. Enrique, sobre eso te pregunto justamente acá desde Caracas, pues no hay duda de que el gobierno está en su peor momento en cuanto a ese apoyo, pues y la oposición ha sabido capitalizar ese descontento y además está unida. Pero por eso te pregunto, ¿es suficiente para ganar o que la oposición gane tener los votos? Yo sí creo que si hay, como lo digo desde la experiencia, si hay un resultado claro y contundente, si hay una avalancha de votos a favor del cambio, allí se cobra la elección. Yo fui gobernador 2 veces, nunca perdimos una elección. Contra Diosdado Cabello le ganamos la elección y contra Elías Agua le ganamos la elección. Los dos personas con muchísimo peso a lo interno del gobierno, en el partido de gobierno. ¿Por qué pudimos cobrar? No fue porque nos las regalaron, fue porque la diferencia era tan clara que no tenían manera de arrebatarnos el proceso electoral. Es verdad que el domingo no está en juego una gobernación, sino el poder, pero también hay que recordar que las palabras de nuestro candidato Edmundo González, aquí a partir del lunes no viene una revancha ni una persecución. Aquí lo que viene es recuperar la democracia, y cuando hay democracia nadie tiene por qué sentir miedo. A partir del lunes debería venir un proceso de negociación que permita que se construyan garantías para el perdedor, pero también para el ganador, porque el cambio de poder no va a ser el lunes 29, ni va a ser en los primeros días de agosto. El cambio de poder es el 10 de enero del año 2025. Es decir, va a haber tiempo suficiente para poder construir garantías para todos. Y creo que además que mencionaban, el colega que mencionaba desde Washington sobre la administración norteamericana, los norteamericanos se han declarado sobre la preocupación que pueda haber del lado del gobierno sobre todo este tema sancionatorio, sobre las recompensas, que Estados Unidos está listo para levantar todas las sanciones como resultado de una elección democrática donde se reconozca, no es que están parcializados hacia un lado o hacia el otro, donde se respete la voluntad de los venezolanos. Eso es lo que estamos pidiendo. Aquí nadie está pidiendo otra cosa que no sea respetar el resultado. Doctor Caprile, el pueblo sale, vota, elige y que se respete el resultado. Doctor Caprile, una pregunta final. Quería preguntarle si ha habido un acercamiento con el chavismo para lo que sería una transición política en Venezuela con el posible triunfo de la oposición el domingo. Lamentablemente ese proceso no se dio antes del 28, pero se puede dar después del 28. Por eso yo le decía, el 29 Maduro está en el Palacio de Miraflores y el cambio de poder es el 10 de enero del año 2025. Es decir, tiempo suficiente para construir unas garantías, pero supongamos, y para que regrese, señor Capriles, a Venezuela
la convivencia pacífica y democrática. Sí, supongamos, como yo quisiera, como todos estamos esperando, que Maduro respeta el resultado de las elecciones, que gana y que se produce en Venezuela el knockout. ¿Usted cree que Maduro y Diosdado se quedan en Venezuela? ¿Usted cree que las platas que ellos tienen, que sacaron, las platas que tienen en sus cuentas personales, se salvan? ¿Eso no debería ser motivo también del debate público o de una negociación pública? No tengo ninguna duda que no es que se quedan en Venezuela, sino además se quieren quedar en Venezuela. Y aquí se ha dicho hasta el cansancio que después de las elecciones no viene una persecución ni una revancha, sino lo que viene en Venezuela es volver a tener institucionalidad. Cuando hay institucionalidad, nadie tiene por qué sentir miedo porque tenemos la vigencia del Estado de Derecho. Es decir, no, se acabó la arbitrariedad, se acabó el autoritarismo, se acabó el atropello, se acabó pisotear, se acabó el abuso, se acabó la corrupción, o por lo menos va a haber mecanismos de control contra la corrupción, porque siempre va a querer alguien utilizar el poder para su beneficio personal. Entonces, oye, en Venezuela lo que está planteado es que vuelva la democracia, no es cambiar un autoritarismo por otro. Y eso es lo que representa hoy la figura de Edmundo González. Hace unos meses atrás, ustedes ni sabían quién era Edmundo González. Los venezolanos no sabíamos, yo lo conozco desde hace muchos años, pero digo, la mayoría de la población no sabía quién era Edmundo González. Edmundo González tiene un perfil, yo digo, casi que perfecto para el momento histórico que vive el país, porque es un diplomático, y los diplomáticos son todo lo contrario al conflicto. Más bien, la diplomacia existe para desmontar los conflictos y por una vía pacífica, no por una vía distinta a lo que es, digamos, la paz. Entonces, oye, es como la tormenta perfecta. Y bueno, después de 25 años, yo creo que los venezolanos tenemos derecho a nuestra tormenta perfecta. No seguir condenados a la oscuridad, condenados a esta situación. ¿Quién se hubiera imaginado en Colombia hace unos años que iban a llegar tantos venezolanos a su país? ¿Y por qué llegaron? Porque Venezuela dejó de ser un país para no ofrecerle oportunidades a su propia gente. Entonces, bueno, la mayoría de la gente que tuvo que migrar fue en la búsqueda de oportunidades, no migraron porque tuvieran vocación migratoria. Y nosotros tenemos también el anhelo, el sueño de que los que se fueron vuelvan. Y muchos quieren volver. Y queremos que vuelvan, porque este país, ustedes saben que Venezuela es un país muy generoso, pero un país que ha sido condenado durante los últimos años a un sistema que lo único que deja, el balance, el saldo de lo que deja el sistema es pobreza, y es miseria. Aquí me escriben, entonces, a propósito de esto que usted dice, me escriben muchos venezolanos diciendo que están listos para regresar a Venezuela. Amén. ¿Cómo queremos que vuelvan? Me emociona. Por tierra, por mar, por aire, que regresen? Aquí hay mucha gente que ha podido comprarse su boleto y los vuelos que están llegando a Caracas vienen llenos, pero bueno, no todos tienen la posibilidad económica de comprarse de parar donde trabajan y comprarse un ticket de avión para venir a Caracas. Salieron con tiquete en un sentido, me da la impresión por eso también, de que están comprando les decimos, de regreso. El gobierno no les está dejando votar a quienes están fuera del país, porque la cifra de los que van a votar es ínfima, es bajísima, y los que estamos aquí vamos a votar también por los que están afuera. O sea, que sepan que también los que estamos aquí vamos a votar pensando en los que están afuera que no pueden votar. Vale. Es un gusto saludarlo, señor Capriles. Como dice usted, gracias. Quedo pendiente del knockout. Ojalá knockout este domingo. Un abrazo, Enrique. Fe y esperanza. Un abrazo. Seguro que sí. Y toda esta gente va a ser la protagonista. Ojalá, si deciden respetar el resultado electoral. Capriles otra vez, ojalá rehabilitado. María Corina otra vez, ojalá rehabilitada, porque es con ellos con quienes Edmundo González seguramente va a formar gobierno. 8:50 minutos. Estás escuchando Blue Radio.
Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Hoy es el día de la inauguración de los Juegos Olímpicos. Esta mañana, como en la novela de Lapierre, esta mañana arde París, en Francia, por el ataque masivo de trenes, por un acto de sabotaje que está afectando el sistema de movilidad en Francia y las llegadas a París. Las estaciones están colapsadas, hay 800.000 personas afectadas antes de la ceremonia, que será 11:30 hora de la mañana, cuando arrancan los famosos, los célebres, los esperados olímpicos. Un gran dispositivo de seguridad que no ha podido de momento contener el ataque. Los atacantes destruyeron, quemaron elementos técnicos cerca de las vías, lo que llevó a las autoridades a pensar que los autores, además de que estaban coordinados, es un ataque planeado, tienen conocimientos técnicos, sabían exactamente qué dañar para generar este caos que podría, lo temen allí esta mañana en París, afectar los Olímpicos durante todo el fin de semana. Venezuela cerró este jueves la campaña electoral luego de 21 días con sendos llamados a demostraciones masivas de respaldo. El presidente y aspirante a la reelección, a su segunda reelección, hizo su clausura en la avenida Bolívar de Caracas y desde allí su mensaje. Hemos triunfado sobre 1000 tempestades. No pudieron con nosotros, ni podrán jamás. Y el domingo se lo vamos a demostrar a los fascistas, al imperialismo. Entre tanto, al sureste de la ciudad se reunió la oposición. Edmundo González Urrutia junto a María Corina Machado. Por el regreso a la patria de nuestros hijos y nietos, vamos todos el próximo domingo a votar para ganar y cobrar. A nuestros testigos, a nuestros miembros de mesa, a nuestros capitanes, monitores, operadores, movilizadores, a nuestros comanditos. Ustedes son los héroes de este proceso. Reciben un pequeño respiro con el caso del hijo del presidente, Nicolás Petro, porque después de 2 semanas... El regreso de los venezolanos, si masivo. Gana la oposición el domingo. Pero pues masivo, totalmente. Son millones de venezolanos que están fuera de su país desde hace 25 años. No solo los de Colombia, los que están regados por todo el continente. Claro. Maduro, sabiendo lo que le viene pierna arriba, ¿se entiende la expresión lo que le viene pierna arriba? Es correcto, sí. Cerró la frontera con Colombia esta mañana, porque él sabe que si se llegan a pasar todos los colombianos, miles de miles, pues son votos en su contra, son venezolanos que no están en Colombia y que van a votar por Maduro. Sí, ayer, por ejemplo, en las redes sociales se veía a miles de venezolanos llegando a Maiquetía, al aeropuerto Felipe, y cerraron Simón Bolívar, porque se fueron desde todas partes del mundo a Caracas a votar. Cerraron la frontera, lo que quiere decir que solamente les queda ir vía aérea. En la frontera, en este momento, en los puentes alrededor de Cúcuta, Richard Quiñones. Así es, Néstor. A esta hora nos encontramos en inmediaciones del puente internacional Simón Bolívar, que conecta muy puntualmente Villa del Rosario, del área metropolitana de Cúcuta, con San Antonio del Táchira. Quiero dibujarles un poco el panorama a nuestros oyentes. Es que en el puente internacional Simón Bolívar, pues amanecieron algunas vallas, fueron retiradas, ingresó el transporte escolar fronterizo y también se habilitó un corredor humanitario para que desde Venezuela ingresen a Colombia. Algunos médicos también ingresen, aquellas personas que vienen por citas médicas y aparte de eso otras actividades particulares. Hay que destacar que la frontera está cerrada por Venezuela, por lo menos en el caso a esta hora de la mañana de este corredor, de lo que va de Villa del Rosario a mitad del puente internacional Simón Bolívar, no existe ninguna valla. Sin embargo, quienes han intentado ingresar hacia territorio venezolano, hacia San Antonio del Táchira, se encuentran con la barrera, que son miembros de la Guardia Venezolana, y les dicen que no pueden ingresar. Aquí hay cientos de personas represadas que se han ido dispersando poco a poco a lo largo de la mañana y han tenido muchas dificultades. Se trata de viajeros que vienen de otras partes del mundo, de otras partes de Colombia, se trata de venezolanos
venezolanos que quieren ingresar a este territorio vecino a participar en este proceso electoral, pero que en medio de esta situación y en vista de que no podrán hacerlo, ya nos han dicho que pasarán a través de las trochas. Hay que destacar que incluso aquí hay familias de venezolanos que vinieron a realizar actividades especiales y pues obviamente a realizar algunos viajes, pero esta mañana se encontraron con esta barrera porque ellos decían que la orientación era que la frontera se cerraba hoy a medianoche. Sin embargo, se adelantaron estas medidas por parte del gobierno venezolano, así que los puentes internacionales, 4 de ellos que conducen desde norte de Santander hacia el estado Táchira, a esta hora están cerrados. Richard, gracias. Lo que ha pasado en los últimos años es éxodo de venezolanos hacia Colombia o a través de Colombia hacia toda América Latina. Lo que está pasando hoy y seguramente este fin de semana es el éxodo de regreso de muchos venezolanos que quieren votar. Señor gobernador de Norte de Santander, William Villamizar. Gobernador, buenos días. Muy buen día, Néstor, muy todos los oyentes a esta hora de la mañana. Gobernador, no solo quisiera preguntarle cómo ve usted la frontera para hoy, para mañana, para el domingo, sino qué va a pasar especialmente el lunes si llega a ganar la oposición como parece. Bueno, efectivamente, nosotros pues somos respetuosos de los procesos democráticos que se están dando en otros países, en este caso en la hermana República Bolivariana de Venezuela. No obstante, ya tuve la oportunidad de estar en la gobernación cuando se generó el éxodo masivo de venezolanos hacia Colombia y sobre todo ahí, en los puentes internacionales. Por eso entendemos que dado cualesquiera que sea el resultado, en todo caso va a haber ese fenómeno. Y puede ser a gran escala, media escala o a una mínima escala. Normalmente están pasando la frontera en un día como hoy, pudiera decir, bueno, hoy está la frontera cerrada, pero un día cualquiera, están pasando 50,000 personas aproximadamente y están regresando. Ese es lo diario que se registra en migración. Y no nos queremos preparar para cualquier eventualidad que se llegue a generar y a presentar el próximo domingo. Por eso hemos instalado desde hace 2 días. ¿Tiene un cálculo de cuántos venezolanos han pasado por los puentes de Cúcuta hacia Venezuela en estas últimas horas? En estas últimas horas, desde las 12 de la noche, está cerrada la frontera por parte del gobierno venezolano. Por lo tanto, entonces, me aclaro un poquito. En los últimos días, ¿qué tanto ha sentido usted el éxodo de venezolanos hacia Venezuela? Sí, ayer estuvimos ahí en el puente, precisamente en el Centro de Atención de Frontera, en el CENAF, y pudimos constatar que el promedio en los últimos 15 días está entre 45 y 55,000 personas diarias que cruzan los puentes internacionales. Eso es lo que está registrado. De eso sellan, que algunos sellan su ingreso y su salida, aproximadamente unas 2,000 personas, pero el resto se está revisando y verificando a través de todos los organismos ahí de monitoreo que hay en esos puentes. Entonces el tránsito normal de personas está en esas cifras, pero un día como los que se registraron de éxodo masivo pasaban de 120 a 150,000 personas diarias y eso se generó toda una dificultad en materia de salud, en materia de seguridad, en materia de orden público, materia de educación, y por ello es que teniendo esas previsiones, siendo esos antecedentes, es que hemos instalado ese puente de mando unificado en donde hay presencia de organismos nacionales, departamentales y obviamente las organismos locales. ¿Cuántos puestos de votación tiene usted en Cúcuta para los venezolanos para que puedan votar el domingo? Bueno, básicamente el que conozco es en el estado, en donde pueden votar los venezolanos. Se pensaba que se iba a cerrar la frontera, pero el día de hoy, en las 6 de la tarde, sin embargo lo anticiparon y mucha gente se ha quedado en Colombia con el propósito de pasar, no solamente a hacer sus actividades y a regresar en sus actividades económicas, sino también obviamente a votar. Muchos lo harán por las trochas, pero oficialmente por los puentes internacionales no es posible el paso. Sí. Vale. Pero teniendo en cuenta, alcalde, la advertencia de Nicolás Maduro de baño de sangre, la incertidumbre que hay por el resultado, ¿usted tiene previsto algún tipo de dispositivo, medidas extraordinarias en Cúcuta en caso de que algo pase?
Claro que sí, ya las hemos decretado y otras las vamos a generar hoy en el puesto de mando unificado final que tendremos a partir de las 3:30 de la tarde. La primera, decretamos la alerta amarilla en todos los hospitales para poder atender cualquier eventualidad. Segundo, el trabajo ya en materia de salud que se tiene que hacer con bienestar familiar, con las mujeres embarazadas, porque esa situación ya no sucedió. En el tema de seguridad como tal, habrá refuerzo, personas, agentes adicionales de policía y de ejército en toda la línea fronteriza, atentos a cualquier situación que se pudiera presentar de llegada masiva, entre ellos no solo de personas que vienen a buscar la posibilidad de ingresar al país, sino que también entre ellos se mezclan delincuentes y demás que tratan de hacer azonadas y de llegar digamos, a los establecimientos comerciales. Entonces, por eso el tema de seguridad que se debe generar es fuerte. Adicionalmente, pues todo lo que tiene que ver con la parte de colegios y demás, porque ya nos pasó y nos tocó recibir. En este momento tenemos más de 30,000 estudiantes venezolanos, de los cuales se atienden normalmente. Entonces estamos preparándonos